Pues muy buenas noches, amigas y amigos de Sin embargo, y también Gato Encerrado. En esta ocasión nos encontramos ya con el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, a quien le agradezco muchísimo por aceptar esta entrevista y conversar con nosotros, secretario. Muy bien, pues un gusto, José Manuel, y la verdad, pues muy interesados en poder seguir comentando una medida laboral que va a transformar también la vida de millones de personas en México y que sin duda alguna ha sido además una de las reformas más ansiadas y esperadas por la clase trabajadora en el país. Y en este contexto, secretario, yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los beneficios que va a traer esta reforma a las y a los trabajadores? Cuestión puntual, secretario. Bueno, decirles que lo que hemos visto y como se ha constatado en otros países donde ya se ha instrumentado una semana de 40 horas, estamos hablando que los beneficios de reducir la semana de trabajo de 48 a 40 tiene pues implicaciones muy claras en la reducción de la fatiga, también con ello de los accidentes laborales, una mejoría sustancial en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, una promoción también de jornadas dignas y con ello también lo que buscamos en el fondo es que exista un mayor equilibrio entre la vida personal, entre la familiar y la laboral de las y los trabajadores y pues así seguir construyendo pues un escenario que nos permita pues seguir mejorando las condiciones de trabajo de las y los mexicanos como lo hemos hecho básicamente en los últimos 7 años de gobiernos de la transformación. Secretario, le tengo que preguntar también, con lo que ya se ha estado hablando en la conferencia mañanera, usted señalaba de que hay varias mentiras en torno a la reforma. ¿Cuáles son las que usted considera que se tienen que aclarar y que la audiencia debe de conocer? Bueno, primero lo que tenemos que decir es que esta es una reforma que se plantea con un método muy particular que nos planteó nuestra presidenta, que tiene que llevarse a cabo a través del diálogo, de un acuerdo entre empresarios, entre trabajadores, y así lo hicimos a través, primero, de una discusión muy amplia que hicimos con una convocatoria de diversos sectores en todo el país, en donde se convocó, por supuesto, a los representantes de las empresas, de los diversos sectores de la economía y de igual manera de los trabajadores, de las trabajadoras y de los sindicatos, y de ahí deriva esta propuesta, que esta es una propuesta que tiene, digamos, en suma, muchos acuerdos y planteamientos de una visión en común de cómo avanzar en este momento hacia la gradualidad de las 40 horas. Y uno de los temas que se ha planteado pues es justo en que esta medida es una medida que no atiende a las demandas de los trabajadores cuando en realidad ha sido fundamentalmente la de las 40 horas a la semana, que es lo que estamos plasmando, perdón, ahora en la Constitución. ¿Qué vamos a dejar de manera muy clara? En la Constitución 40 horas a la semana. Esto no existía dentro de la redacción del cuerpo de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, y ahora lo que vamos a hacer es dejar con muchísima nitidez y claridad que el tiempo de trabajo que se tiene que realizar es de 40 horas a la semana, y esto se suma además a otra premisa que ya existe dentro de nuestra Constitución, y eso es que la jornada diaria es de 8 horas. Entonces, si uno plantea en ese sentido, pues cómo podría distribuirse una jornada de trabajo teniendo en consideración las 40 horas, pues estamos hablando que podría ser un lunes de 8 horas, un martes de 8 horas, un miércoles de 8 horas, un jueves de 8 horas y un viernes de 8 horas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que podrían ser así, con toda claridad, 5 días de trabajo y con ello pues dejar 2 días de descanso, ¿no? Y esta medida, pues ahí estamos con ello también derribando otro de los mitos que han establecido y que han también de manera muy malintencionada, tanto algunos medios de comunicación como incluso pues la oposición o también gente que está interesada en que esto simplemente no pase la semana de 40 horas, pues diciendo que esta reforma está incompleta y que simplemente carece de esos estándares que debería plantearse. Decirte que pues nada más lejos de la realidad, porque comentarte además, José Manuel, que México en esto llega tarde. Fueron décadas de gobiernos que no hicieron nada sobre la regulación del tiempo en el trabajo, que prácticamente lo dejaron así
desde que fue aprobado en la Constitución de 1917, posiblemente algunas modificaciones posterior, pero básicamente en 100 años no se había tomado ninguna determinación para modificar este marco legal. Y por eso mismo es que ya hemos visto, pues no solamente cómo ha sido instrumentado en otros países con muchísimo éxito, sino también cuáles son las recomendaciones y buenas prácticas que sugieren no solamente derivado de estas experiencias, sino también de organismos internacionales como la OIT, en donde se establece, primera recomendación, que se deje con toda claridad 40 horas a la semana, y segunda, que se resguarde como obligatoriedad un día de descanso, pero en México de entrada decir que no es limitativo a eso. La Constitución ya lo que menciona es que por cada 6 días de trabajo habrá al menos un día de descanso. Entonces puede ser justo que pueda, digamos, ampliarse ese esquema y con ello también asegurarse en la suma de las 8 horas diarias más las 40 semanales, la nitidez y la claridad de que son 5 días los que van a trabajar las personas que recurran a 8 horas diarias. Ese punto me interesa tocarlo, secretario, porque como usted dice, ha estado en discusión y ahí está la pregunta para enfatizar un poco en ello. ¿Por qué no se plantea textualmente en la reforma, en el artículo 123, que haya un descanso de 2 días? Entonces, usted menciona que será porque esto puede quedar en interpretación al jefe o cómo sería ahí, o es algo que genera No, duda. claro, y fíjense, porque en eso también es muy relevante, ¿no? Dicen, es que esto va a quedar a interpretación del jefe, por supuesto que no. Imaginen nada más cómo tendría que interpretar un jefe que quede constitucionalmente 40 horas a la semana. Pues como 40 horas a la semana, o sea, no hay en ese sentido ningún tipo de modificación sobre su interpretación. Y sumado a la otra, que tienes una jornada diaria de 8 horas, pues nos da con eso, como les digo, muchísima claridad. Ahora, sí hay que pensar que hay ciertos sectores en donde hay una actividad económica con mayor, digamos, frecuencia, con estacionalidad. Pensemos, por ejemplo, en el corte de caña, ¿no? O en algunas actividades que requieren en ciertas ocasiones del año un día, digamos, o horas de trabajo, digamos, de ese sexto día. ¿Por qué menciono esto? Porque esto fue un planteamiento de muchísimos trabajadores que lo que nos dijeron, tenemos posiblemente 6 meses en donde nuestra jornada transcurre con muchísima regularidad, anteriormente al marco de 48 horas, ahora lo que dicen, nos beneficia por supuesto el sistema de las 40, pero para cuando lleguen esos momentos de mayor estacionalidad de actividad económica, pues que no sea limitativo porque puede significar para nosotros un ingreso, digamos, extraordinario. Y en ese sentido, pues lo que se hizo también tomando en cuenta y entendiendo los motivos de por qué en la recomendación la 116 y así como también en los convenios 14 y 107 de la OIT se establece que los tiempos de descanso obligatorios serían de un solo día o de 24 horas o incluso el domingo en algunos otros países, tiene que ver justamente para que en algún momento en donde los trabajadores quisieran optar por esto, puedan tener esa posibilidad. Esto fue un planteamiento también, como les digo, que lo hicieron los trabajadores y en eso pues estamos atendiendo porque lo que queremos, como también nos lo pidió la presidenta, es que esta reforma implique, por supuesto, una reducción del tiempo en el trabajo, pero también que no vaya a lastimar ni los ingresos de los trabajadores, ni tampoco las prestaciones o algún otro derecho relativo al salario o al ingreso. Ahorita que menciona lo de las prestaciones y el salario, ¿qué le diría a las personas? Porque nosotros salimos a las calles a preguntarle a la gente y al parecer me comenta un señor, ¿sabe qué? Pues, ok, nos van a reducir la hora laboral, pero eso implica la disminución de mi salario. Entonces, yo he visto que está como esta preocupación, quizá por algunos sectores de medios de comunicación, preguntarle ¿qué le diría a estas personas que consideran eso? Que no tienen que preocuparse de absolutamente nada, que esta reforma lo que está planteando es que hagamos una reducción del tiempo y esto no implica de ninguna manera ni reducción en prestaciones, ni reducción en salarios, ni tampoco en remuneraciones. Entonces, esto es una medida que lo que busca es que vayamos con ello generando los mismos ingresos a los trabajadores, pero ahora en menos tiempo laborado, con ello revalorizando el trabajo de las personas trabajadoras del país y también propiciando que exista pues mayor descanso y posibilidades del trabajo en la familia. Porque también es importante destacar
que esta medida no va a afectar los ingresos, porque para eso le estamos planteando justamente la gradualidad, que lo que permita es que la propia economía, ¿no? Que las empresas y por supuesto también con los trabajadores vayamos así haciendo las modificaciones organizacionales de la organización del trabajo, me refiero, para que podamos poco a poco ir bajando y llegar a las 40 horas semanales. ¿Cómo va a funcionar esa gradualidad? Primero, como digo, vamos a pasar por la aprobación de esta medida, tanto en el Congreso de la Unión, me refiero a cámaras de senadores como diputados, y después en los congresos de los estados, y finalmente, una vez aprobadas las modificaciones tanto constitucionales y legales, entonces va a empezar el periodo de adecuación que nos llevará a que la primera reducción de la jornada de trabajo sea en enero del año 2027. Ahí vendrán las 2 primeras horas de reducción y así en el año 2028 otras 2 más. Finalmente, hacia el 29 y 30, pues bueno, ya llegaremos con ello así a las 40 horas a la semana, dándole suficiente tiempo, a todos para que puedan hacer una incorporación de esa reducción gradual y con ello tampoco tener ningún tipo de afectación sobre el ingreso de las personas trabajadoras. Y en este contexto también me lleva a preguntarle, no quiero abusar mucho de su tiempo, secretario, ¿qué medidas va a tomar la dependencia si hay empresas que no acaten lo que está en la Constitución? ¿Se consideran medidas, multas o algo al respecto, secretario? Pues mira, la primera parte, José Manuel, lo que tenemos que entender es que esta es una medida en donde hay acuerdo por parte de las organizaciones empresariales, como les digo, también de los trabajadores. Entonces, con ello hay una garantía de que se está o se va a cumplir con la ruta que se ha planteado a la fecha y que va a ser aprobada en próximas fechas en Cámara de Diputados. Entonces, primero hay un acuerdo y en ese sentido, pues los acuerdos se cumplen, ¿no? Y hay una muy buena voluntad, la verdad, porque hay en general una digamos, conciencia y convicción generalizada de que en México se trabaja mucho y que ya es tiempo de que reconozcamos el valor del trabajo de pues todas las personas que, como sabes, pues dedican muchísimo tiempo de su vida al trabajo día con día en este país. Entonces, esta convicción está también con los empleadores, pero incluso yo te diría hasta con las fuerzas políticas, aunque la han criticado la medida, pues la propia votación fue unánime dentro del Senado y ahora esperamos que ese mismo esquema se replique hacia la Cámara de Diputados. Pero partiendo de las convicciones que hay primero y de los acuerdos que se han establecido, lo que vamos a hacer en la Secretaría de Trabajo, también previendo la implementación y la vigilancia de esta iniciativa, es un registro electrónico de los horarios de ingreso y de salida. Muchas empresas ya lo están ya implementando en estos momentos, pero lo que queremos es que esta obligación ahora para el empleador nos dé también con ello muchísima certeza del cumplimiento tanto de los tiempos ordinarios como de los extraordinarios y con ello también darle herramientas a la autoridad laboral para que en caso de que haya pues algún tipo de reclamo o incluso pues necesidad de aclaración sobre los tiempos cumplidos en el trabajo, puedan dársela a través justamente de este registro que nos va a permitir con ello pues reforzar la vigilancia sobre las 40 horas a la semana. Y yo le quiero preguntar, aunado a ello, si se va a hacer un espacio también o un correo especializado para denuncias de trabajadores o trabajadoras Pues o ya existe un correo. Pues de hecho, decirte también que hemos ya inaugurado desde hace algunos meses, recientemente, un nuevo sistema de información sobre quejas laborales y sobre accidentes en el trabajo, que es justamente una medida, el SICAL, que nos permite con ello también recibir pues algunas quejas que existan sobre la violación de derechos de los trabajadores cuando así crean que fueron vulnerados sus derechos. Esta pues fuente digamos, o la página de internet de información, lo que nos da también es la posibilidad de recopilar y estructurar muy bien cuáles son las quejas más recurrentes, saber en dónde se están planteando los centros de trabajo y se establece incluso la posibilidad en que algunas de esas quejas sean, por supuesto, anónimas, porque sabemos también que en muchas ocasiones pues hay cierta reticencia a hacer pública la queja por el tipo de repercusiones que podrían tener y en ese sentido pues estamos resguardando que puedan tener todo el ámbito de confianza en defensa de sus derechos para que esto les permita pues expresar algún tipo de queja en el trabajo de manera mucho más ágil y más sistematizada para la autoridad laboral. Una de mis penúltimas preguntas, secretario, yo le quiero también plantear otro tema que ha estado en discusión, que incluso se ha visto en las plataformas y en los medios de comunicación, es el tema de las horas extras.
Se ha dicho que en la reforma y en el artículo 123 plantea la posibilidad de trabajar hasta 12 horas extras. La pregunta sería, ¿eso implica aumentar las horas extras respecto a lo permitido actualmente? Para que quede claro ese punto, secretario. Mira, te voy a mostrar rápidamente una gráfica que espero que sea más o menos de cierta utilidad. En la parte de arriba lo que vamos a ver es la jornada ordinaria en gris, que te habla de las 48 horas que se mantienen a la fecha. Después viene un periodo de 9 horas extras que son consideradas al doble. Y posterior a eso, en la hora 58 en adelante, se establecen las famosas horas triples, que en este caso en la ley mexicana no tiene referencia sobre cuál es el límite de las mismas. De alguna forma son una suerte de horas ilimitadas y pues esto, digamos, ha permitido que a la fecha incluso existan algunas jornadas de trabajo que hemos registrado, pues evidentemente, pues violando, digamos, muchos de los marcos que hubieran establecido como estándares deseables y de buenas prácticas, en donde han planteado incluso semanas o jornadas de trabajo de hasta 96 horas a la semana, imagínate nada más. Ahora lo que estamos haciendo es, en la parte de abajo, 40 horas de tiempo, de tiempo ordinario, perdón, las 12 horas de tiempo extraordinario sí, pero hay que decir una cosa muy clara. Se van a empezar a cobrar a partir de la hora 41, una vez que esté implementada esta medida ya en toda su forma a partir del año 2030. Entonces, a partir de la hora 41 serán las horas extraordinarias, no ya de la 49 como anteriormente se tenía. Y con esto lo que vamos a hacer es que a partir de la 41 en adelante serán las horas dobles y finalmente se están poniendo un tope a las horas triples que van a ser de 4 para con ello también, en, digamos, apego a algunas recomendaciones internacionales sobre que la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria en ciertos sistemas de turnos no debe de exceder las 56 horas, estamos haciéndolo. Con ello también, nuevamente, pues refrendando el compromiso que ha establecido la presidenta de primero, bajar las horas ordinarias y también acotar las extraordinarias y una más que ahora estamos implementando, que es que las horas extraordinarias estén prohibidas expresamente para los jóvenes que trabajen, digamos, los menores de edad, perdóname, los menores de edad que trabajen no puedan en ese sentido tener ese acceso a esas horas extraordinarias. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se resguarden los derechos pues, laborales de todo este segmento, incluso de algunos menores que pues con permiso de los tutores pueden laborar, pero lo que no queremos es que tengan algún tipo de esquema de explotación en donde pues habilitados con las horas extraordinarias vaya limitando el desarrollo de sus vidas en otras dimensiones como la familiar, la cultural, etcétera. Por último, secretario, y también a ver si nos puede también compartir a nosotros esa gráfica para hacerla pública, bueno, de que la conozca la audiencia Por de supuesto. embargo. Por último, secretario, preguntarle, este tema, como usted mencionaba al principio de la entrevista, México llega tarde, porque en otros países como en Ecuador, en Chile consideran 3 días de descanso, en Ecuador consideran incluso dos días obligatorios en su constitución. Preguntarle, esta iniciativa también abre la oportunidad de que se siga reformando la Constitución y las leyes secundarias, secretario, para que en un futuro, de forma paulatina, se haga más en ese sector. Porque Bueno, incluso se hablaba de las 36 horas, que quizás en este momento no se pueda, pero sí abre la puerta en que un futuro se pueda lograr. bueno, como bien sabes, toda ley debe de atender a las necesidades de la sociedad y en este caso, pues se están planteando así la atención a una demanda histórica y es un compromiso además que hizo la presidenta con el pueblo de México, el número 60 dentro de los compromisos de la transformación. En este compromiso la presidenta estableció la imperiosa necesidad de llegar así a las 40 horas a la semana, atendiendo con ello, como reitero, pues esta demanda que ha sido por décadas de las y los trabajadores en el país. Entonces, con ello también no quiere decir que se limitaría ahí, sino en algún momento se plantea pues esa posibilidad de avanzar hacia un esquema distinto en términos del trabajo. Yo creo que se establece la posibilidad. Por lo pronto, lo que ha hecho la presidenta me parece es un planteamiento con también muchísima fuerza, solidez de los compromisos que ella estableció desde su campaña y también como gobierno de llegar a estas 40 horas y pues ahí está justamente el legado de la transformación, porque también tenemos que referir que lo que se está haciendo ahora
no es solamente reducir la jornada de trabajo, la semana de trabajo, paralelamente va avanzando el aumento del salario mínimo y con ello pues tenemos dos medidas muy positivas, afirmativas de los derechos y no son excluyentes porque no se planteó o aumento de salario o reducción de la jornada, más bien el acuerdo que se ha logrado construir tanto en las discusiones que tenemos con los empleadores del país y también con los representantes de las y los trabajadores es que avancemos en las dos direcciones, cumpliendo 40 horas y también por la otra la expectativa y el objetivo de llegar a las 2.5 canastas básicas del aumento salarial que también la presidenta ha ofrecido como parte de sus compromisos en el gobierno que ella va a tener hasta el año 2030. ¿Usted considera que con estas políticas que ya nos detalló, podemos decir que está quedando atrás el régimen neoliberal en el sector laboral? Sí, por supuesto, yo creo que ya llevamos varios años de ese giro que se dio de una política laboral que se fundamentó sobre, pues básicamente, condiciones de precarización del trabajo y del ingreso de las personas trabajadoras. Se dijo que no se podían hacer modificaciones a favor de los trabajadores porque esto hubiera significado desempleo o incluso también inflación y hemos demostrado justo a través de la gradualidad del diálogo social, que estos eran además pues medidas que no tenían ninguna realidad, que eran en realidad mitos sobre las cuales fundamentaron que este país se volviera profundamente desigual. Ahora lo que estamos haciendo es justamente lo contrario, demostrando que el cumplimiento de los derechos laborales permite mejora de las condiciones de vida, pero también de la mejora de la economía en el país. Y eso ha sido pues parte de lo que el proyecto de la Cuarta Transformación ha logrado demostrar, no solamente representar, sino demostrar por la vía de los hechos, con los resultados en donde 13.4 millones de personas salieron de la condición de pobreza en cuestión de 6 años y estamos también pues muy conscientes de que seguir con esta política que permitió esta reducción de la pobreza, como lo es la reducción de la jornada de trabajo y el aumento del salario mínimo de manera paralela, como sigue avanzando, vamos a seguir contribuyendo a la reducción de la pobreza y a una sociedad más justa y más igualitaria. Pues secretario, le agradecemos muchísimo por contestar nuestras dudas, las inquietudes también que a veces se generan en todos los medios y en todos los espacios. ¿Algo que quisiera agregar? Pues sin más decirles que estamos pues muy contentos de haber entregado al pueblo de México una iniciativa que cumple tanto con las expectativas que se plantearon sobre las 40 horas a la semana, una deuda histórica de la clase, con la clase trabajadora, también cumpliendo con ello, con los estándares internacionales, con las prácticas, las buenas prácticas que se han desarrollado y también pues con la claridad de que la Secretaría de Trabajo va a seguir acompañando, por supuesto, esta medida para que haya un cabal cumplimiento y vigilancia de la semana de 40 horas. Ya es una realidad, lo va a hacer en el año 2030 finalmente, pero esto ya es una realidad. Vamos avanzando por la defensa de los derechos laborales en el país. Secretario, pues le agradecemos mucho la entrevista. Muchísimas gracias, José Manuel. Pues seguimos al habla y pues cualquier comentario, estamos a disposición. De igual manera les hacemos llegar la gráfica para que ustedes puedan con ello desglosarla con mayor claridad. Muchas gracias, secretario. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo enorme. Hasta luego.